A cambiar de tema y vamos a anclar en una información periodística que llega desde Barcelona que tiene involucradas a dos niñas argentinas, mellizas. Hay una conmoción enorme en Barcelona porque las chiquitas se tiraron de un balcón, sí. Una de ellas murió, la otra está recuperándose muy a poquito. De 12 años nada más, hay que decir. Nada más. Y la historia detrás de esta historia está vinculada con bullying, está vinculada con todo lo que les ocurría a ambas en el colegio. Sí, en el colegio. La parte positiva es que la que sobrevivió parece que está mejorando y que ya se despertó, pero para entender mejor qué es lo que puede haber pasado, por qué tomaron esta decisión, cuál es el trasfondo, estamos en comunicación con el licenciado Pablo Meliquio, que es psicólogo precisamente. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Nos escuchás? Acá Lorena y Javier, te saludamos. ¿Cómo estás? Sí, ¿cómo están? Lorena, Javi, ¿cómo andan? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Todo bien? Muy bien. Bien, muy bien, gracias. Bueno, la primera pregunta viene vinculada a esto que decía Javi recién, ¿no? Digo, ¿cómo se puede entender el trasfondo de una noticia tan trágica? Porque nosotros nos enteramos del resultado de una historia que había detrás y que probablemente llevaba un buen tiempo. Tenemos entendido que las chiquitas hacía 3 años que vivían en Barcelona, son argentinas, y que había toda una historia vinculada al bullying, no solo por, digamos, por la decisión de una de ellas de querer que la llamen con un nombre de varón, de empezar a hacer una transición de género y demás, sino también por el hecho de ser argentinas. Digo, ¿qué podemos contar sobre la historia detrás de la historia? Y la verdad que es sumamente complejo tratar de comprender cómo unas jovencitas, ¿no?, toman esta decisión tan difícil, y cuando uno va entendiendo las noticias y vamos recibiendo mayor información, siempre pasa lo mismo, ¿no? Cuando no se detiene a tiempo el bullying, cuando una criatura, en este caso, empieza a tener, digamos, la cargan, la molestan, empiezan con estas cuestiones de maltratos. Siempre decimos lo mismo, ¿no? La cuestión central a analizar es, bueno, ¿por qué llega a una decisión tan grave? Ojalá que la otra hermanita quede con vida y bueno, por supuesto, para que sea menos dramática la situación. Pero en principio lo más complejo es entender el campo emocional de estas criaturas en función de la decisión que tomaron. Pero, vuelvo a decir, por la información que hay, es acumulación de distintos maltratos. No olvidemos que la acumulación de distintos maltratos termina desencadenando lo que se llama bullying, ¿no? Y ahora, Pablo, hay una versión que me llamó la atención, que decía que la gemela que sobrevivió en verdad decidió saltar de alguna forma para más bien acompañar a su hermana, que fue la que finalmente falleció, como más que por motu propio, por una cuestión de voluntad propia, digo, ella misma, pero para acompañar a su hermana. ¿Esto es una situación que vos reconocés o quizás había algún trasfondo más que implicaba que ella también estaba sufriendo y por eso saltó? ¿Cómo se entiende esta posibilidad? Sí, ya la psicología de los mellizos, los gemelos, tienen un montón de cuestiones muy intrincadas, así que imaginemos en este caso si ambas recibían distintos tipos de maltratos y de bullying, es muy probable que hayan tenido el acuerdo previo, o que una vez que una tomó la decisión, la otra se tiró detrás como para acompañar el acto que realizó su hermana, ¿no? Pablo, sí, dale. Sí, no, que quiero como ir un poquito para atrás en estas historias, claro, porque me parece que es un buen disparador conocer esta historia trágica para entender cuáles son esas señales de alerta de una situación de bullying que esté viviendo un niño. No digo para los padres, para la escuela, para todos los que estamos alrededor de niños o adolescentes. Digo, ¿cuáles son los hechos en los que tenemos que mirar con atención lo que está pasando? Porque probablemente detrás haya algún episodio de bullying. Sí, lo primero a tener en cuenta es que, digamos, tanto las casas como las escuelas deben prevenir todo tipo de maltrato. Cuando no se puede evitar, porque es muy común en las niñeces y en las adolescencias, digamos, las cargadas, digamos, construir una otredad, ¿no? Construir a un otro, digamos, como por sus diferencias, en este caso, por lo que yo escuché, porque eran argentinas, por determinada cuestión en el acento o por determinadas ideas en el campo sexoemocional, empezaban a cargarlas. Bien. Entonces yo creo que lo importante es que la familia en principio
digamos, dialogue, ¿no? Porque el Totalmente. primer punto, lo que está fallando es el tema del diálogo, ciertamente. Totalmente. Y después cuando tanto digamos, en niñez como en adolescencia, cuando no expresan con palabras, porque no se animan o porque tienen miedo a la represalia, comprendamos que siempre cuando hay un sufrimiento hay alguna expresión. Si no es una expresión verbal, va a ser una expresión emocional o física, ¿no? Bien. Hablamos de lo psicoemocional. Claro. Va a empezar a tartamudear, o van a tener pesadillas, o no van a querer comer, o van a querer comer de más. Algún cambio digamos, en las expresiones emocionales y físicas va a haber. Por supuesto, Pablo, que un adulto pueda decodificar esto, ¿no? Totalmente. Estar absolutamente atentos y, por supuesto, dialogar, ¿no?, con los chicos y escucharlos, y mucho. Te queremos agradecer enormemente este rato de charla con nosotros. Vamos a seguir el tema, porque siempre hay mucho para desarrollar sobre esto y, sobre todo, para hacer servicio para aquellos que están del otro lado viéndonos. Te mandamos un abrazo. Por supuesto. Un abrazo grande. Chao, un saludo. Que estés muy bien. Bueno, nos metemos un poquitito más en nuestra...